5 años de matrimonio. Lo más íntimo que hice con María fue robarle un beso mientras estaba borracho. Casarse conmigo fue un acto tonto que cometió por despecho hacia su amante. Más tarde, morí en una lejana montaña nevada. Pensé que había conseguido lo que quería, y que podría pasar el resto de su vida con su verdadero amor. Cuando mi alma regresó, lo vi arrodillado e inclinándose cada 3 pasos. Había subido los 3000 escalones del templo de Saomín, solo para suplicar por mi regreso a salvo. No fue hasta entonces que me di cuenta de lo equivocada que había estado. Morí en el 5.º año de nuestro matrimonio, en una avalancha que llegó sin previo aviso. En ese momento, todavía tenía el acuerdo de divorcio que no había enviado. Esas pocas hojas de papel siempre habían estado conmigo. Innumerables veces quise enviarlas de vuelta a la capital, para liberar a María, pero cada vez, egoístamente, las volvía a esconder. La fría y pesada nieve cubría todo mi cuerpo. No podía moverme. Mi conciencia se debilitaba. Nunca pensé que después de 5 años de enredo, acabaríamos así. Quizás sea lo mejor, pensé para mí mismo. Nunca tuvimos un futuro. María, por favor, no vuelvas a verme en la próxima vida. Quizás el cielo no pudo soportar verme morir en tierra extranjera. No se llevó mi alma. Mi alma atravesó las montañas nevadas, los arroyos, las vastas praderas, y regresó a la capital. A su lado, María acababa de recibir la noticia de mi desaparición. Su expresión era inexpresiva, como si no se esperara mi desaparición. En la pantalla de su teléfono, todavía había un mensaje de texto de mi supervisor en el trabajo. Ha sangrado mucho y está desaparecida. Estado desconocido. Flotaba frente a ella. Vi sus ojos claros y brillantes. Cuando estaba vivo, rara vez tenía la oportunidad de observarla tan de cerca. Tenía unos ojos hermosos, como flores de melocotonero, pero tal vez porque no sentía nada por mí. Siempre tenía la frialdad del hielo. De repente, una lágrima rodó por su mejilla. Instintivamente, extendí la mano, pero no pude tocar nada. Observé impotente cómo mi propia sombra atravesaba su cuerpo. Sí, ya estaba muerto. Alguien llamó a la puerta. Era Juan. Abrió los brazos hacia María, y le dijo con dulzura: María, no sufras tanto. Aún me tienes a mí. Juan era el primer amor de María. Ahora estoy muerto. Por fin pueden estar juntos. Me dije, me di la vuelta. No podía soportar ver a la mujer que amaba, abrazada por otro hombre. Que llores por mí. La voz de María temblaba, con un deje de ira. No está muerto, solo está desaparecido. ¿Lo entiendes? Mientras hablaba, parecía no querer escuchar la noticia de mi muerte. Cerró la puerta a Juan, y por mucho que éste suplicara, se negó a abrirla. Lo vi sentado detrás de la puerta, aturdido y perdido. Era como si hubiera perdido algo muy importante, pero siempre había sido tan frío conmigo. Floté a su lado, intentando en vano consolarlo. Después de mucho tiempo, amaneció. María finalmente reaccionó. Se levantó, tomó las llaves del coche y salió por la puerta. El coche se dirigió a toda velocidad hacia las afueras, bajo la larga calle del templo Saomín. María, que siempre había sido tan distante, se sentó allí aturdida, mirando el antiguo templo que llevaba allí 1000 años. Después de mucho tiempo, se arrodilló. Los transeúntes lo miraban con asombro. Se arrodilló, inclinó la cabeza 3 veces, y murmuró algo entre dientes. Corrí hacia él para detenerlo, pero mis manos atravesaron su cuerpo una vez más. Todo fue en vano. Lo oí repetir una frase una y otra vez. Por favor, protege a mi marido. Los transeúntes de buen corazón intentaron persuadirlo. Algunos incluso intentaron levantarlo, pero él se arrodilló de nuevo obstinadamente. Se levantó y volvió a arrodillarse. Se levantó de nuevo. El sol de agosto era como fuego, pero ella continuó hasta que se le despeinó el cabello. La sangre le brotaba de la frente, pero no se detuvo. Era la joven mimada de la familia Liu. ¿Cómo podía soportar tal sufrimiento? Extendí los brazos para levantarla, pero los humanos y los fantasmas pertenecen a mundos diferentes. Aunque estábamos tan cerca, ni siquiera podía tocarla. Juan se acercó con un paraguas. Por primera vez, deseé que se la llevara. Ya está muerto, gritó Juan. No puedes abandonar tu propio cuerpo por un hombre muerto. Es imposible. El rostro de María mostró por primera vez una expresión feroz. Es absolutamente imposible. Me prometió que volvería sano y salvo. Lleva desaparecido una semana. Incluso si todavía estuviera vivo en ese momento, debería haber muerto de hambre. Deja de engañarte, le dijo Juan. Estas palabras golpearon a María como un trueno. De repente, se movió, levantó la vista hacia Juan. Ya estaba muerto. No iba a volver. Juan la consoló como a una niña. María, obedece. El hermano Juan te llevará a casa. Me quedé junto a María. SHH, dijo Juan, sujetándole la mano, que estaba arañada. Quería decirle: ya estoy muerto. Vete con Juan.
Sin embargo, María se soltó de su mano, y dijo fríamente, vete. Continuó caminando hacia el templo Saomín. Al subir el último escalón, las piernas de María temblaban. Casi utilizó su cuerpo para forzar la puerta del templo Saomín. Dentro, un viejo monje con una túnica casalla le ayudó a levantarse. Sus cejas y ojos arrugados estaban llenos de compasión. La vida y la muerte son impermanentes. Tal es la naturaleza de la existencia. Que despiertes pronto a la verdad del Dharma. Los ojos de María se oscurecieron. Era como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera agotado. Se arrodilló sobre el cojín, aturdida. Inclinó la cabeza y se postró. Después de un largo rato, rompió a llorar sobre el cojín. Desde las montañas lejanas, resonó el pesado repique de una campana. Sentí como si hubiera adquirido cierta comprensión. Rápidamente, floté hacia María. Quería decírselo. María, ya estoy muerto. María, debes ser feliz. El repique de la campana me atravesó el alma. 1, 2 y 3 veces. Y el cielo se iluminó. Aturdido, me pareció ver a María vestida con un traje de novia. Su figura era esbelta y alta. Llevaba un vestido de novia de seda, como una diosa del cielo. No podía soportar separarme de ella. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ahora el novio puede besar a la novia, anunció el maestro de ceremonias. No pude besar a María en la boda. Es el arrepentimiento de mi vida. Si tan solo pudiera empezar de nuevo. Parpadeé confundido. Las flores que María tenía en las manos se esparcieron. Su fragancia llenó mis fosas nasales. Sentí que algo iba mal. Mordí con fuerza. Me dolía la lengua. Era cierto. Había vuelto al día de la boda. Dijo el maestro de ceremonias. Nuestro novio estaba atónito ante la belleza de la novia. Todos, animemos al novio. Vale. Su mirada insinuaba algo. Volví a la realidad. Miré a María. Su expresión era tranquila. Sus cejas y sus ojos parecían llevar un toque de tristeza. Abrió suavemente los labios. No hace falta, le dije apresuradamente mientras la abrazaba por la cintura. Me incliné y la besé. Por fin completé el beso que no me atreví a dar en mi vida anterior. La multitud estalló en aplausos. Las orejas de María se pusieron rojas. El resto de la boda transcurrió sin problemas. Igual que en mi vida anterior. La noche de la boda. María se puso un pijama cómodo. Sus ojos y cejas mostraban un ligero cansancio. Parecía seria mientras hablaba por teléfono. Estaba dando instrucciones a alguien al otro lado de la línea. Cuando me vio entrar, bajó la voz, pero no colgó. Se levantó, me dijo, lo siento. Luego se dirigió hacia la puerta. Entró en el estudio. La noche de nuestra boda en nuestra vida anterior. Él también estaba así de ocupado. Esa noche, hubo un accidente en la obra que supervisaba. Un obrero se cayó de un edificio, y su vida corría peligro. Tenía que tranquilizar a los inversores, y calmar a los trabajadores. Estaba increíblemente ocupado. En aquel momento, pensé que estaba fingiendo porque no quería estar conmigo. Más tarde, se quedó en el estudio toda la noche, y al día siguiente, se volcó en el trabajo. Yo también tuve que cancelar mis vacaciones, debido a un pequeño problema con el proyecto, y volví al instituto de investigación al día siguiente. Más tarde, nuestra relación siguió siendo tensa, aunque estábamos legalmente casados. Éramos tan distantes como dos desconocidos. Quería devolverle todo lo que le debía. Después de pensarlo bien, entré en la cocina, preparé una taza de café, y la llevé a la puerta del estudio, que estaba entreabierta. María levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de preguntas. Me acerqué. Te he preparado una taza de café. La mirada de María se posó en el café, y dijo en voz baja, gracias. Después, empezó a escribir en el teclado, hasta medianoche. Cuando la luz del estudio se atenuó, entré, y la encontré todavía tumbada sobre el escritorio, intentando terminar su trabajo. En mitad de la noche, entré, en la oscuridad. María me miró con impaciencia. Su tono no era muy bueno. ¿Hay algo más? Encendí la luz. Dormir así es malo para la columna. Después de decir eso, me agaché y la levanté en horizontal. Necesitas dormir bien para tener energía para seguir trabajando. Los brazos de María se envolvieron instintivamente alrededor de mi cuello. Sus ojos mostraban un atisbo de pánico. Antes de esto, lo más cerca que habíamos estado era cogidos de la mano. La acosté en la cama. María apartó la cara. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Esta noche no puedo. Me quedé sorprendido por un momento, antes de darme cuenta de lo que quería decir. La arropé con la manta, y me tumbé a su lado con naturalidad. No me molestes. Vete a dormir pronto. Buenas noches. María no dijo nada más. Después de un largo rato, me dio las buenas noches. Escuchando al otro lado de la cama, oí el sonido suave y constante de su respiración. Solo entonces sentí que había vuelto realmente a mí. Mi corazón por fin se calmó. En mi vida anterior, pensaba que María no me quería. Ella era noble y hermosa,
una diosa con belleza, riqueza y talento. Yo era torpe y desmañado, un chico pobre que dependía de la beca de la familia Liu para continuar mis estudios. A los ojos de los demás, yo no era más que un lacayo que acudía cuando ella me llamaba y se marchaba cuando me despedía. Después de que Juan lo humillara, me convertí en su herramienta para descargar su ira. Nuestra relación no era más que una obra de teatro que él había montado para vengarse de Juan. Así que pensé que nuestro matrimonio no era más que un pequeño clímax que él había planeado para la obra. Después del matrimonio, debido a su complicada relación con Juan, yo albergaba resentimiento, y me distancié de él, pensando que así le daba espacio. Hasta que morí en la montaña nevada, mi alma regresó a la capital. Lo vi arrodillarse 3 veces ante una estatua de Buda en un templo por mí. Solo entonces me di cuenta de lo equivocada que había estado. Mi mente iba a toda velocidad, y me quedé aturdida. Cuando desperté, María se estaba poniendo una camisa de seda, que dejaba ver un trozo de su cintura blanca como la nieve. Se dio cuenta de mi mirada, y volvió la cabeza. Me sentí avergonzada, como si me hubieran pillado mirando a escondidas. Te has levantado muy temprano. ¿Vas a la oficina? María tarareó, y luego dijo, probablemente volveré muy tarde esta noche. No te preocupes por mí. Acuéstate temprano. Apenas terminó de hablar, sonó el teléfono de María. El tono sonó como una campana fúnebre. Eché un vistazo al nombre en la pantalla. Era Juan. María me miró instintivamente. Recibir una llamada de un antiguo amante el segundo día de su boda haría que cualquiera se lo pensara 2 veces. Si esto hubiera sido en el pasado, me habría sumido en la autocompasión, pensando que María todavía sentía algo por Juan. Pero yo soy un hombre que ha renacido. Así que me levanté como si nada hubiera pasado, y seguí con lo mío. María dudó un momento, y luego respondió a la llamada. Juan acababa de despertarse. Su voz era suave. ¿Quieres volver a dormir? La voz de María no mostraba emoción alguna. ¿Qué quieres de mí? El asunto de la obra, dijo Juan. Ya he encargado a alguien que se encargue de ello. Ahora deberías tomarte una semana libre. ¿Te apetece salir a despejarte? Vamos a esa villa en las afueras para escapar del calor. ¿Qué te parece? Aunque el tono de María se había vuelto frío, la voz de Juan seguía siendo cálida. Él siempre era así. Por un lado, rechazaba las insinuaciones de María. Por otro lado, lanzaba una ofensiva suave contra ella. Gracias a la ventaja de que las familias Juan y Liu eran muy cercanas, él tenía la sartén por el mango. Jugaba con María como si fuera una marioneta, y la tenía persiguiéndole desde hacía más de una década. Pero me recordó que teníamos una semana de luna de miel. En mi vida anterior, pensaba que María no sentía nada por mí. Cancelé las vacaciones por mi cuenta. María estaba ocupada trabajando horas extras. Lo que debería haber sido una maravillosa luna de miel se convirtió en una carrera contra el reloj para los dos. No quiero repetir el mismo error. Así que le arrebaté el teléfono a María. No está mal. Sr. Juan tiene una semana de vacaciones de luna de miel. Mi esposa y yo tenemos nuestros propios planes. No tiene por qué preocuparse por nosotros. Después de decir eso, no esperé a que dijeran nada más. Colgué el teléfono. Le devolví el teléfono a María. Sus ojos almendrados me miraban fijamente. Su mirada estaba llena de confusión e incredulidad. Después de todo, en mi vida anterior, siempre había obedecido cada una de sus palabras. Nunca habría hecho algo como quitarle el teléfono. Al darme cuenta de lo que había pasado, me disculpé instintivamente. Lo siento, no era mi intención. ¿Qué? Me interrumpió María. Me quedé desconcertado. ¿Qué? ¿Qué luna de miel? ¿Tus planes? María sonrió con dulzura. Ya era hermosa, y con esa sonrisa, era tan cálida como la nieve derritiéndose en primavera. La favorita de María era la rosa roja más vibrante. Cuando llegamos al hotel, ya era de noche. Después de cenar, María sugirió dar un paseo por el río. La brisa de la tarde era suave, y el sol poniente proyectaba un resplandor dorado. Acababa de extender la mano para tomarla de María, pero no esperaba encontrarme con unas personas a la vuelta de la esquina. Al frente estaba Juan. ¡Qué mala suerte! También nos vio, sonrió y se acercó. Detrás de él había otros chicos ricos de segunda generación, mirándome con expectación. María, no esperaba verte aquí, dijo Juan. Parecía un error. María pareció apretarme suavemente la mano. Yo tampoco esperaba verte aquí. María se detuvo un momento. Juan, el director general, se quedó paralizado. Sus ojos, enmarcados por unas gafas de montura dorada, se entrecerraron ligeramente. Una pizca de disgusto se dibujó en su rostro, pero se obligó a hablar. Ya estamos todos. Caminemos juntos. María, no, gracias, dijo María. Me rodeó con su brazo. Mi marido y yo estamos de luna de miel. Y de vosotros primero. Me tiró de la manga. Me llevó a su alrededor. Al pasar junto a Juan, este me lanzó una mirada hostil. Arqueé las cejas.
Cogí la mano de María y me alejé. Nos alejamos bastante. María no soltó mi mano primero. ¿Por qué no dices nada? Se detuvo María. Me miró. ¿Por qué no me preguntas? Juan le preguntó qué estaba haciendo. Le apreté la palma de la mano igual que él. Los ojos de María se llenaron de cautela. ¿No te importa que esté con él? Bajé la cabeza y besé suavemente sus labios. No digas que no te importa. No es verdad. Pero, ¿quién no tiene un primer amor? Es solo que llegué demasiado tarde. Ella me gustaba. Pero eso es todo pasado. Estoy dispuesto a casarme contigo. Nunca te dejaré. La rodeé con mis brazos por la cintura. La besé. Después del beso, su rostro se sonrojó, como una delicada rosa. «Estás haciendo esto en público», dijo. «Lo sé», dije en voz baja. «Sé que no lo harías». Yo también. ¿Cómo no me había dado cuenta de que era tan tímido? Me entraron ganas de burlarme de él. Volví a presionar suavemente mis labios contra los suyos. Él me apartó ligeramente. Su rostro se sonrojó de ira, sin importarle nada. Dio unos pasos hacia adelante. Luego se volvió y me agarró de la mano otra vez, tirando de mí. Nos marchamos juntos. La boda pasó. María se volcó de nuevo en su ajetreado trabajo. Yo también volví al instituto de investigación como de costumbre. Llevé algunos dulces de boda para la gente del instituto. Durante la pausa para el almuerzo, los repartí uno por uno. Cogieron los dulces y suspiraron con emoción. Una famosa directora ejecutiva de la universidad A. Y tú te has casado con ella. Alguien dijo, perro lameculos, lamiendo hasta el final. Has conseguido todo lo que querías. Carlos es realmente extraordinario, comentaron. Sonreí sin decir nada. De repente, todo quedó en silencio. Seguí la mirada de la multitud y giré la cabeza. Era Isabel. Me tendió la mano. ¿Mi hermano mayor tiene algún caramelo de boda para mí? Sonreí. Puse el caramelo en su palma. Por supuesto que sí. La gente a nuestro alrededor intercambió miradas. Parecía que todos habían acordado marcharse. La sonrisa de Isabel era un poco forzada. Nunca pensé que mi hermano mayor estaría realmente con ella. Vivir bajo el mismo techo con alguien que no te ama. ¿No te sientes incómodo? Esta es mi casa, respondí. Seré sincero, que me sienta incómodo o no, no tiene nada que ver contigo. Isabel y yo nos conocemos desde la universidad. Más tarde, ambos nos incorporamos a este instituto de investigación. Los sentimientos de Isabel hacia mí eran evidentes incluso para esos chicos solteros y rudos que nunca han tenido novia. ¿Cómo no iba a saberlo? Pero los asuntos del corazón no se pueden forzar. Los ojos de Isabel se enrojecieron al mirarla, a punto de llorar. No creo que mis palabras fueran tan crueles. Cuando te enfrentas a alguien que te ama, ser distante es cruel. Te di los dulces de boda, y ahora me voy. Puedes comértelos poco a poco, le dije. Después de decir eso, no le di la oportunidad de llorar delante de mí. Me di la vuelta y me fui directamente. Isabel me llamó desde atrás. Es todo para ti. No te mereces a alguien tan fría y despiadada como María. ¿Por qué debería mirar atrás? Mi voz se volvió fría. Él no es frío, tampoco es despiadado. Es mi esposa. Nuestra relación matrimonial es muy buena. Unos segundos más tarde, oí sollozos detrás de mí. No les presté atención. Me alejé directamente. Envié un mensaje a María para decirle que me iba. Entré en el laboratorio. Me preparé para pasar toda la noche en vela. Ser investigador es un trabajo con mucho trabajo y poco sueldo. Por suerte, María es una mujer rica. De lo contrario, nunca me atrevería a quedarme aquí, a altas horas de la noche. Por fin salí del laboratorio. Mientras me ponía la bata blanca del laboratorio, oí la voz de un colega en la puerta. Es la hija mayor de la familia Liu, una hermosa directora ejecutiva. Realmente ha dejado que este paleto se acerque a ella. Míralo hoy, radiante de alegría. Comer arroz blando es bueno, también es un don. La familia Liu ha invertido una enorme suma de dinero en nuestro instituto. En el futuro, todos tendremos que adular a este chico guapo. Se oyó otra voz. Era Luis, que entró en el instituto de investigación al mismo tiempo que yo. La hija mayor de la familia Liu no es más que una mujerzuela que Juan rechazó. Empezó a acompañar a Juan a discotecas en cuanto cumplió 18 años. Parece inalcanzable, pero en realidad, ya la han usado y tirado. Carlos es solo un idiota que se la quitó de las manos. Mientras hablaban, sus risas lascivas resonaban. Una zorra cogiendo la basura de otro. Colgué la bata blanca y salí. Justo entonces, me topé con los dos. Ambos se sintieron incómodos al verme, especialmente Luis. Su sonrisa se congeló en su rostro. Tosió un par de veces y dijo, oye, solo estaba bromeando. Además, lo que dije era cierto. De hecho, Juan lo había abandonado. Apreté el puño y lo apunté a su cara. Le di un puñetazo. ¿Crees que puedes hablar porque tienes boca, verdad? Un puñetazo, 2 puñetazos. Recurrí a la fuerza brutal que había acumulado durante mis días en las calles.
Cada puñetazo aterrizaba con un golpe sordo. Le pegaba donde le dolía. La gente que nos rodeaba no podía separarnos. Como dijo alguien que llegó más tarde. En ese momento, parecía un loco. María fue quien me sacó de la comisaría. En ese momento, Luis estaba sentado a mi lado, con la cara hinchada como la cabeza de un cerdo. Ella llevaba tacones altos, un traje de falda, y su largo cabello ondulado se balanceaba de un lado a otro. Las luces brillantes la iluminaban, como si cada mechón de su cabello estuviera resplandeciendo, como una diosa descendida del cielo. Pensé para mí mismo. Entonces, esta diosa se presentó ante mí, frunció el ceño, me pellizcó la mejilla. Luis, que estaba a mi lado, la vio venir. A pesar del dolor, me señaló y me acusó. Tu marido ha golpeado a alguien, como un perro rabioso. Ya os lo dije a los dos. No le dejaré salirse con la suya. Este bastardo todavía tiene fuerzas para pegarme. Justo cuando iba a hablar, me detuvo una mirada afilada de María. La pelea se resolvió finalmente gracias a la mediación de María. De vuelta a casa, María permaneció en silencio. Sabía que había actuado mal. Intenté todo lo posible para animarla. Una vez entramos en la habitación, le agarré rápidamente la mano. María, me he equivocado. No volveré a hacerlo. No te enfades. Te prepararé sopa de pera. María me miró con ira. Luego me dio un fuerte golpe en la frente. Bien hecho, Carlos. No sabía que fueras tan fuerte. Si alguien más hubiera intervenido más tarde, ¿podrías conseguirme una vida? Sí, puedo. Sé lo que hago. No puedo conseguirte una vida. Esa es la verdad. El cielo es mi testigo. Nunca quise quitarle la vida a ese bastardo. ¿Sabes lo que haces? María estaba tan enfadada que jadeaba. ¿No temes que te pase algo? Al ver que se calmaba un poco, con cautela, le cogí la mano. ¿No sabes de lo que soy capaz? Ya me has visto pelear. Al recordar aquel incidente, me sentí un poco satisfecho. No te preocupes. Tu marido no es tan estúpido. María me miró con ira. Sin decir nada, se levantó del sofá y entró en la habitación. Se acabó. La he fastidiado. Suspiré, mirando el sofá debajo de mí. Parece que tendré que pasar la noche aquí. Justo cuando cogí la almohada y le di una palmadita, María salió con expresión fría. Cerró la puerta de un portazo, haciendo un ruido estrepitoso. Tiró la caja de medicamentos sobre la mesa de centro. Dame la mano. Obedientemente, le tendí la mano. Me la agarró. Me la desinfectó con un algodón empapado en yodo. Solo entonces me di cuenta. Tenía la piel del nudillo arañada. Sangraba profusamente. Tenía un aspecto bastante aterrador. María bajó ligeramente la cabeza. Me aplicó cuidadosamente el medicamento en la mano. Algunos mechones de su suave y largo cabello rozaron mi muñeca. Me hizo tanto cosquillas que sentí un poco de picazón en el interior. Después de vendarme los dedos, María pellizcó ligeramente la zona herida. Dejé escapar un grito ahogado. Ella respondió con un tarareo. ¿Todavía te duele? Hazlo otra vez. ¿Te atreves a intentarlo otra vez? Negué rápidamente con la cabeza. No me atreveré más. Le estaba mintiendo. Hazlo otra vez, dijo. Te pegaré más fuerte. Carlos, aceptaste casarte conmigo con tus propios labios. Si te atreves a dejarme viuda, nunca te dejaré marchar, aunque muera. María dijo con fiereza. La miré. De repente, sentí el impulso de abrazarla. Tras unos segundos de silencio, la levanté y la abracé con fuerza. Ella gritó sorprendida. Sus manos me golpeaban la espalda con fuerza. No me dolía en absoluto. Sigo enfadada, gritó. Lujurioso, lujurioso, asentí repetidamente. Sí, soy un lujurioso. Empecemos de nuevo. Por fin entiendo. ¿De dónde viene la expresión? Buscar problemas. En mi vida anterior, yo era demasiado terco. María era demasiado distante. Malinterpreté que él no sentía nada por mí. Él sospechaba que yo había renunciado a él. Al final, terminamos separados por la vida y la muerte. Sin embargo, María no era distante en absoluto, desde que me peleé con Luis, y ella se enfadó una vez. Me di cuenta de que María es solo un gato de peluche. Si le acaricias el pelaje y le hablas con paciencia, sigue siendo muy dulce. Después de la pelea, la oficina me suspendió durante medio mes. No tenía nada que hacer, así que decidí convertirme en ama de casa. La llevaba y traía del trabajo todos los días, y le cocinaba. Esta vida tranquila me hizo casi olvidar la pelea, pero María había investigado a fondo el incidente de aquel día. Esas duras palabras llegaron a sus oídos, como era de esperar. Cuando lo encontré, estaba en el balcón ahogando sus penas en alcohol. Me gustaba Juan, pero nunca te consideré una opción de reserva. Después de todos estos años, hemos llegado a esto. Te debo demasiado. Por eso esa gente se atrevió a insultarte tan descaradamente. María estaba sentada en la silla, envuelta en un chal beige, bebiendo vino. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Me acerqué
y me senté a su lado. No me debes nada. Fue decisión mía. Esa es la verdad. María no es como Juan. No tiene sentimientos ambiguos hacia las personas que no le gustan. Por eso, cuando me rechazó, fue muy directa. Utilicé la excusa de saldar una deuda, para permanecer a su lado todos estos años. Conocí a María cuando tenía 16 años. En aquella época, mis padres llevaban 3 años separados. Yo era un niño no deseado. Ni siquiera terminé la secundaria. Empecé a vagar por las calles, fumando, peleando y bebiendo. Llevaba una vida caótica sin futuro. Oí que el profesor que me daba pan a escondidas, cuando estaba en la escuela, estaba enfermo. Compré unas manzanas a $3 la libra, y quise ir a visitarlo. Cuando salté el muro, María estaba allí abajo. Soplaba la brisa primaveral, y las flores de los perales caían de los árboles. Las manzanas rodaban por el suelo. Ella fue testigo del momento más vergonzoso de mi juventud. Ese año, María tenía 17 años. Había venido con sus mayores, para inspeccionar una fábrica en nuestro pueblo. Antes de marcharse, uno de los mayores decidió de repente apadrinar a un estudiante, pobre pero con excelentes notas del pueblo. Ella lo acompañó para echar un vistazo. No dijo ni una palabra, igual que la impresión distante que daba a los demás, pero recogió las manzanas para mí, y me las puso en los brazos. Después de ese día, volví a mi vida sin rumbo, hasta que el profesor me llamó, y me dijo que alguien había pagado toda mi matrícula, y mis gastos de manutención, y que debía volver a la escuela. El patrocinio provenía del fondo educativo de la familia Liu. Sabía que era María quien me había dado la plaza. Antes de irme al Tíbet en mi vida anterior, volví al pequeño pueblo. El profesor jubilado me dijo que las plazas de patrocinio ya se habían asignado hacía mucho tiempo. La que estaba después de mí la añadió más tarde esa chica, a los ojos de los demás, e incluso a los ojos de la propia María. Yo siempre había sido tolerante con ella, y la había cuidado incansablemente, pero solo yo sabía que había sido María quien me había salvado. Cuando María se sirvió su tercera copa de vino, le arrebaté la copa de la mano. Ella se abalanzó hacia adelante para cogerla. Rápidamente levanté la copa en alto, aprovechando mi ventaja de altura, para poner fin por fin a su intento de cogerla. María, medio borracha, se enfadó, abrazándose las rodillas y dándome la espalda. Por mucho que intentara consolarla, se negaba a volver la cara hacia mí. Suspiré impotente y bebí por mi salud. Mi esposa María permaneció en silencio. Suavicé aún más mi voz, casi como si estuviera consolando a un niño. Pórtate bien. No vamos a beber esto. Esto es demasiado picante y amargo. No está nada bueno. ¿Qué tal si te preparo una sopa de pera más tarde? María finalmente reaccionó. Añádele miel. Está bien. Le añadiré miel, respondí. Añádele mucha miel. Me agaché, y la levanté junto con la manta. Con la experiencia de mi vida anterior, me tomé esas duras palabras con calma. El Instituto de Investigación estaba muy ocupado y esos rumores, tras ser barridos por el tiempo, pronto quedarían enterrados bajo la pesada carga de trabajo. Pero María no lo veía así. Presionó al instituto. Luis dejó el instituto, un mes después de que yo volviera al trabajo. En mi vida anterior, Luis fue despedido por casi filtrar los secretos del instituto. Probablemente María no tuvo nada que ver. Después de eso, nunca volví a oír rumores sobre María y yo. A finales de año, María me llevó al banquete anual de la familia Liu. Su vestido de terciopelo negro resaltaba la elegante figura de María. Me tomó de la mano y me presentó uno por uno a los magnates de los negocios y a la élite social. En un entorno así, no pude evitar encontrarme con Juan. A su lado estaba la hija de un alto funcionario. Acababan de anunciar su compromiso. La alianza entre la burocracia y los negocios sin duda traería ventajas extraordinarias. Estaba rodeado de empresarios aduladores. A través de la multitud, su mirada se posó en María, a mi lado. Me pregunté qué estaría pensando. Me sorprendió un poco la noticia de su compromiso. Después de todo, según la cronología de mi vida anterior, en ese momento, él todavía estaba muy enamorado de María. El compromiso era algo que ocurriría mucho más tarde, pero también sentí que era inevitable. Después de todo, la relación retorcida y complicada entre María y yo en mi vida anterior. Nadie habría creído que estábamos enamorados en esta vida. El compromiso se adelantó. Quizás él sabía que María había renunciado por completo a él. La segunda mitad del banquete, el salón de banquetes, se había convertido en un lugar informal de negocios. María y esos empresarios de élite comenzaron a discutir las colaboraciones para el próximo año. Percibí la situación y retrocedí hacia el balcón para tomar aire fresco. Tú y María parecen llevarse muy bien, me dijo el padre de María, que me había seguido en algún momento. A pesar de tener más de 50 años, todavía parecía enérgico. Asentí con la cabeza. Después de todo, nos conocíamos desde hacía muchos años.
Miguel suspiró profundamente. Mi hija siempre ha sido muy testaruda. Su madre falleció muy joven, y siempre ha tenido una relación tensa con su familia. No era feliz en casa. Así que ese chico Juan se aprovechó de la situación. Al final, la culpa es mía, como padre, por no darle lo suficiente. Miré la taza que tenía en la mano, y no dije nada. María y su familia realmente no parecían tener mucha relación. Varios festivales de primavera había pasado sola, después de que su madre falleciera. Yo estaba ocupado con el trabajo. Fue Juan quien se quedó a su lado. No le culpes por haber sido tan devoto a Juan en el pasado, le dije. Cuidaré bien de María. Miguel me lanzó una mirada de desaprobación. Si te atreves a tratar mal a María, yo, como su padre, no te lo perdonaré. Levanté la vista hacia él. Hice otra promesa. María es mi esposa. Ella me ha elegido. Nunca la defraudaré. Eso espero, dijo Miguel, exhalando un anillo de humo. Estaba ocupado dentro. Tú no entiendes el mundo de los negocios. Entra y escucha. Quizá puedas ayudar. Había recibido órdenes. No tuve más remedio que volver adentro. ¿Te ha dado problemas mi padre?, me preguntó María. Bajé la cabeza. La expresión de su rostro dejaba claro que no me creía. Era comprensible que no me creyera. Miguel siempre había creído que nuestro matrimonio era una broma. En aquel entonces, mi matrimonio con María se concertó a toda prisa. Desde que obtuvimos el certificado de matrimonio hasta la boda, solo pasó una semana. En aquel momento, todos, incluida yo misma, pensábamos que mi matrimonio con él era solo un estratagema para provocar a Juan. El padre de María también lo pensaba. Después de todo, ¿quién querría que su suegro y su yerno se conocieran por primera vez? ¿En la boda? ¿En una vida anterior? Cuando María mencionó el divorcio, él incluso vino a convencerme. Sorprendentemente, vino a reconciliarnos. Dijo que Juan no era una buena persona, y que no podía quedarse mirando cómo su hija se arrojaba a un pozo de fuego. Con una sonrisa impotente, abracé la cintura de María. Él dijo que era falso, y que si me atrevía a maltratarla, me cortaría en pedazos. María se quedó desconcertada. Luego se rió suavemente. Él siempre decía cosas así. El banquete terminó. María y yo nos subimos al coche para irnos a casa. Parecía un poco borracho. Se apoyó en mi hombro. Estaba callado, como un gato a punto de dormirse. Cuando llegamos a casa, apareció un invitado inesperado en la puerta. María miró a la persona que estaba fuera del coche. Frunció los labios, sin saber qué pensar. Juan estaba apoyado contra la pared con la cabeza ligeramente gacha. En aquella noche lluviosa, parecía un joven melancólico y desesperado. ¿Por qué no le apuñala?, pensé. Acompañé a María fuera del coche. Juan corrió inmediatamente a saludarnos. Cuando me vio, y el abrigo que cubría a María, sus ojos se llenaron aún más de soledad. No podía soportar verlo actuar como un novato. Hablé directamente. Sr. Juan, ¿por qué no acompaña a su prometida a estas horas de la noche? ¿Qué hace aquí con nosotros? Miró a María, y le susurró en voz baja. María, hablemos. ¿De acuerdo? Ya he hablado con tu hermano sobre la colaboración del año que viene. Todavía tenemos otros negocios que cerrar. María, ya lo sabes, interrumpí. No me refiero a eso. Me refiero a que Carmen y yo estamos comprometidos, dijo Juan, mirándome, con expresión preocupada. Acerqué más el abrigo de María. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto a una pareja tan enamorada? Al ver que María no tenía intención de echarme, solo pudo sonreír con amargura y negar con la cabeza. No importa, hablaremos en otra ocasión. Después de decir eso, miró a María con expresión triste. María, adiós. Al ver su solitaria figura alejarse, no pude evitar sentir una profunda ironía. Antes de casarse conmigo, a los ojos de María, él siempre había sido su primera opción. Fue él quien la alejó poco a poco. ¿Y ahora se atreve a actuar tan profundamente enamorado? Está comprometido con la hija de la familia Carmen, y es claramente el mayor beneficiario. Sin embargo, aquí está, fingiendo que le obligan a hacerlo. Espera, habló María de repente. Juan se dio la vuelta inmediatamente, con evidente sorpresa en los ojos. María hizo una pausa y dijo con seriedad: no hay futuro entre nosotros. Para ser sincera, no hay nada entre nosotros. Todo fue cosa mía. Mi corazón ya no está contigo. A partir de ahora, sigamos caminos separados. Me agarró de la mano. Carlos, no me molestes más. Juan se derrumbó en el suelo. Sostuve a María por la cintura, y la llevé dentro. La lluvia arreciaba fuera. Aquella figura solitaria parecía seguir allí. Cerré las cortinas. De todos modos, a María no parecía importarle mucho lo que estaba pasando fuera. Se envolvió en una manta, y me dijo que la sopa de pera de hoy estaba muy dulce. Después de aquel día en que ella y Juan se separaron de forma tan triste, nunca volvió a aparecer ante nosotros. La siguiente vez que la vi, fue en su boda con Carmen. En un principio,
María no tenía pensado venir, pero el señor Liu estaba ocupado llevando a su esposa de viaje. Solo María y yo pudimos asistir a la boda. Un excelente exnovio. Debería abandonar este mundo en paz, en lugar de reaparecer de vez en cuando, como si le hubieran hecho daño. No paraba de hablar en el probador. ¿Cómo me queda esto? De repente, abrió la cortina del probador. Le acaricié la mano con cariño, y le respondí, estás preciosa. Mi mujer está preciosa con cualquier cosa que se ponga. En la boda, Juan vio a María, y pudo brindar con ella sin pestañear. A partir de entonces, Juan se retiró por completo de mi vida con María. Años más tarde, me llegó la noticia de que se había descubierto una nueva especie en las montañas nevadas, y volví a sentir la tentación de ir al Tíbet. En mi vida anterior, fui al Tíbet en parte para evitar a María, pero el loto mutado que descubrí allí fue la verdadera razón por la que fui. Cuando María se enteró de que iba al Tíbet, montó una gran escena, pero al final, llegó a comprender mi decisión. 2 días antes de la partida, me pidió que la acompañara al templo Shaolin, a las afueras de la ciudad. En mi vida anterior, María había rezado allí por mi seguridad. Esta vez, me llevó con ella, para rezar una vez más por mi seguridad. Me emocioné profundamente. Nos arrodillamos juntos ante la solemne y majestuosa estatua dorada de Buda. Ella rezó y me ató un rosario en la muñeca. El aire enrarecido de la altitud me hizo sufrir mucho. Tardé 2 meses en adaptarme. María sacaba tiempo casi todos los días para hacerme videollamadas. Me veía aplicar las cremas y lociones que me había comprado. Lo disfrutaba. Los miembros del equipo de expedición se burlaban de mí de vez en cuando, diciendo que era un marido controlado por su mujer. Se acercaba el día de la hemorragia de mi vida anterior. También sentía una inquietud persistente en mi corazón. Esta inquietud alcanzó su punto álgido cuando Luis se unió al equipo de la expedición. Después de renacer durante tanto tiempo, debido a que mi relación con María estaba evolucionando de forma diferente, inconscientemente sentía que todo iba por buen camino, pero ahora que lo pienso, las opiniones de quienes nos rodeaban sobre nuestro matrimonio, la boda de Juan y Carmen, y la incorporación de Luis al equipo de expedición, todos estos acontecimientos, que parecían desarrollarse de forma diferente a mi vida anterior, han, por diversas razones, alcanzado el mismo resultado que en mi vida anterior. ¿Significa eso que mi destino es algo que no me atrevo a imaginar? Mi trabajo y mi vida siguen como siempre. Luis, al igual que en mi vida anterior, me mira con un rastro de resentimiento, y todo su ser emana un aura abatida pero inquieta. No es de extrañar. Después de todo, fue expulsado del Instituto de Investigación por María, debido a una pelea conmigo. Decidí escalar la montaña temprano. En mi vida anterior, esta escalada era para recolectar el loto azul de nieve y documentar su entorno de supervivencia. Era una tarea que podía realizar solo. Al tercer día después de que dejara de nevar, informé al equipo de que subiría solo a la montaña. Había entrenado antes, y con los recuerdos de mi vida anterior, la ruta que elegí no era demasiado difícil. En términos relativos, era incluso un poco fácil, pero no me atreví a bajar la guardia. Mantuve una estrecha vigilancia sobre mi entorno. Vi a Luis. Estaba merodeando no muy lejos de mí. De repente, resbaló. Aunque lo odiaba, no era tan despiadado como para dejarlo solo, en esa montaña desolada y cubierta de nieve. Así que me acerqué a él, y le tendí la mano. ¿Puedes caminar? No puedo caminar, respondió. Levantó los ojos y miró a algún lugar. Su mirada estaba llena de una emoción y una locura inexplicables. Seguí su mirada. Era una mochila negra. De ella sobresalía un cable, que echaba chispas. De repente, me di cuenta de lo que estaba pasando. Sentí como si me hubieran sumergido la cabeza en agua helada. Volví a la realidad. Murmuré entre dientes. Cogí un puñado de nieve y se lo tiré. Luis se abalanzó sobre mí como un perro. Luchamos en el suelo. Era pequeño, así que no era rival para mí en una pelea, pero se aferró con fuerza a mi cintura, negándose a soltarme por mucho que le golpeara. Con un fuerte estruendo, los explosivos de la mochila detonaron. Inmediatamente después, oí el rugido sordo de la avalancha que me había sepultado en mi vida anterior. Empujé a Luis con una patada, pateé a Luis, y antes de que la sangre y los escombros mezclados con rocas pudieran cubrirme la cabeza, corrí hacia una gran roca. La nieve blanca llenaba todo mi campo de visión. Luché por mover mi cuerpo y marqué el número de emergencia. No sé cuánto tiempo esperé. Alguien me sacó. La luz cegadora del sol me hacía daño en los ojos. Más tarde descubrí que Luis me había golpeado en el ojo izquierdo. Era el moretón lo que me dolía. Me ingresaron en el hospital. María tomó el tren nocturno para venir a verme. El día que llegó, el efecto de la anestesia acababa de desaparecer, y yo dormía intranquilo. Los acontecimientos de mi vida pasada y presente pasaron por mi mente como una presentación de diapositivas.
Por un momento, incluso pensé que todo lo que había sucedido después del incidente era solo un hermoso sueño que había tenido antes de morir congelado en la montaña nevada. La nieve se derritió y se convirtió en agua. El sonido que llegaba a mis oídos era muy claro. Abrí los ojos. La nieve que no se había derretido era María llorando. La deslumbrante luz del sol de las tierras altas bailaba en su rostro, como una toma larga y borrosa en una película. Luché por levantar la mano, para secar las lágrimas de su mejilla. María, le pregunté, ¿qué día es? Eres un despiadado. ¿Por qué no me has preguntado lo preocupada que estaba por ti? Ella contuvo las lágrimas y derramó más. Finalmente, se derrumbó sobre mí y lloró a gritos. Giré la cabeza hacia un lado, y vi el calendario. 16 de octubre. Era el día después de mi muerte en mi vida anterior. Levanté la mano y acaricié suavemente la espalda de María. María, a partir de ahora todo irá bien. La herida no había cicatrizado del todo. Cuando regresé a la capital con María, por un lado, era para tranquilizarlo. Por otro lado, era la primera vez que María visitaba el Tíbet, y sufría un grave mal de altura. No podía soportar dejarlo allí ni un minuto más. Luis murió en la montaña nevada. La policía encontró restos de pólvora en su habitación. Después de que se conocieron los resultados de la investigación policial, María se sintió profundamente culpable por haberlo expulsado del Instituto de Investigación. Pensé en mi vida pasada. Esto no tiene nada que ver contigo, le dije. Las personas malvadas hacen el mal. Hay 1000 razones. Naturalmente. Lo que dices también es cierto, dijo María, tocando las cuentas de mi mano. Luego sonrió. Entonces, vamos a cumplir nuestra promesa. Él parpadeó. Aunque no debemos ser supersticiosos. Una vez que se hace una promesa, hay que cumplirla. Esa es la regla. Le cogí la mano. Te seguiré. Asterisco asterisco historia paralela de la esposa María. Enamorarse de Carlos asterisco asterisco. Parecía lo más natural del mundo. Era honesto, resistente e inteligente. Y lo más importante, me aceptaba incondicionalmente. Siempre estaba a mi lado. Años después de casarnos, cuando hablábamos de nuestro primer encuentro, Carlos me dijo que sus recuerdos de mí comenzaban con aquel peral, pero mis recuerdos de él se remontaban aún más atrás. Mis padres se habían casado por motivos políticos. No se tenían mucho cariño. Cuando yo tenía 7 años, mi madre falleció a causa de una enfermedad, y mi padre se casó rápidamente con su novia de la infancia, y tuvieron 2 hijos. Mi situación en casa era incómoda y extraña. Era como una persona transparente, siempre excluida, así que decidí hacer algo para llamar su atención. Elegí las competiciones académicas, pero resultó que no tenía talento natural para las competiciones. Aunque estudiaba mucho, logré ganar algunos premios. Sin embargo, cuando entré en el instituto, los estudios me resultaban cada vez más difíciles. Así que dejé las competiciones y empecé a prepararme para los exámenes de acceso a la universidad. Durante mi ardua y tediosa carrera competitiva, Carlos era probablemente una sombra común para todos nosotros, los niños. No importaba cuántos nombres cambiaran en la lista de ganadores, Carlos siempre dominaba el primer puesto. Más tarde, vi a esta persona por primera vez, en un callejón de ese pequeño pueblo. Acompañaba a mi tío en una visita a la fábrica familiar. Después de la visita, estaban ocupados reuniéndose y bebiendo. No me gustaban esas reuniones, así que salí solo a dar una vuelta. Los callejones de la pequeña ciudad eran sinuosos y retorcidos, y no sabía cómo había llegado allí. No fue hasta que la luna se elevó en el este, que encontré el camino de vuelta a la carretera principal. Justo entonces, 5 o 6 chicos con los brazos alrededor de los hombros aparecieron ante mí. Uno de ellos me silbó de manera lasciva. Recibió una fuerte patada de un chico alto y delgado que estaba a su lado. La voz del hombre era ronca. ¿Qué estás gritando? ¿Estás alardeando de tu boca?, dijo, y apartó a los chicos que me bloqueaban el paso. Dejadme pasar. Al pasar junto a ellos, el joven que había hablado chasqueó los dedos y encendió un mechero que tenía en la mano. La llama iluminó su rostro. Lo miré rápidamente. Era un rostro bien definido, con un toque de inocencia juvenil. Señaló con indiferencia en una dirección y dijo: «Puedes salir por aquí». Le di las gracias apresuradamente y no quise tener nada que ver con ese grupo. Al final de la calle, alguien lo llamó Carlos. Esa fue la primera vez que lo vi. Le conté lo que había pasado y se puso muy triste y murmuró: «Así que era él». Más tarde, añadí su nombre a la lista de becas. No desperdició su talento. Fue admitido en el Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad A. El día antes de la orientación, el amigo de Juan me engañó, con el pretexto de que estaba borracho y nadie iba a recogerlo. Fue Carlos quien me salvó en el bar. Después de eso, se convirtió en el chivo expiatorio y en alguien a quien todos menospreciaban. Todos los días, además de asistir a clase, siempre estaba a mi lado.
después de rechazarlo varias veces. Acepté con vacilación su amabilidad hacia mí. Cada vez que aparecía, mi mirada se desviaba de Juan. Algunas personas comparan el amor con la muerte, porque ambos son igualmente impredecibles e inevitables. Después de que apareciera Carlos, por fin entendí esta metáfora. Me llevó 5 años enteros aceptar el hecho de que me había enamorado de Carlos. 4 años de universidad, 1 año después de unirme a la familia Liu. Después de aceptarlo, le pedí matrimonio a Carlos. Su mirada era indiferente. Mi ferviente pasión no provocó la más mínima onda en sus ojos. De repente, me di cuenta. 5 años fueron suficientes para ver claramente mi propio corazón, y suficientes para que Carlos renunciara a su amor. 5 años es demasiado tiempo. Tenía miedo de que se marchara. Los preparativos de la boda fueron apresurados. Todavía nos quedan muchos años por delante, me consolé a mí misma. El amor puede reavivarse, pero Carlos lo demostró con sus acciones. Sus sentimientos por mí no han cambiado. Estoy muy feliz. Afortunadamente, no era demasiado tarde. Afortunadamente, él estuvo dispuesto a esperarme tanto tiempo. Después de regresar del Tíbet, fuimos juntos al templo Saomín para cumplir nuestros votos. Mientras Carlos ofrecía incienso, un monje anciano de barba blanca interpretaba las tiras de adivinación para una pareja joven. Dijo que la conexión kármica de esta vida proviene de una vida anterior, algo por lo que hay que luchar con gran esfuerzo. Hay que apreciarlo profundamente. Me arrodillé ante la estatua de Buda. Si la conexión kármica entre él y yo en esta vida es realmente algo que busqué con gran esfuerzo en una vida anterior, ¿puedo ser un poco más codiciosa? ¿Puedo pedir la próxima vida con él? ¿Y la vida después de esa?